Bueno, y hemos llegado al episodio 99 de la serie A la luz de su palabra, de las series que hemos venido haciendo desde los tiempos de la pandemia eh, a la fecha. Y jamás pensé que podríamos llegar al episodio 100, ya el próximo episodio, esperemos pueda ser la próxima semana. Siempre lo dejo en una probabilidad porque, bueno, hay veces que por situación laboral se me complica y estos audios generalmente los preparo el mismo día, que corresponde compartirlos por el grupo de WhatsApp, y ya luego quedan guardados para los tiempos que Dios permita que estén en nuestro canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe. Y a pesar de que vamos a llegar al episodio 100, estamos en el 99, fíjense que todavía estamos por el libro de Jeremías. Y todavía queda mucho camino en la palabra de Dios. Esta serie va a durar hasta que lleguemos al libro de los Salmos. Y allí nos detendremos habiendo hecho la mayor cantidad de enlaces posibles con el Nuevo Testamento. Pero el punto de partida es el Antiguo, con el propósito, para quienes lo escuchen por primera vez, de mostrar ese mismo rostro del Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo, que no es otro, que no es verdad, porque además eso es una herejía, decir que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el del Nuevo Testamento es otro. Eso no es así. Y justamente lo que hemos querido armonizar con esta serie, además de descubrir cosas maravillosas que a mí también se me revelan y se me hacen vida en mi tiempo, en este tiempo que me tocó vivir, y bueno, bendito Dios, compartir con quienes lo comparto, se me hacen vida presente para este momento. Y justamente el episodio de hoy, cuando lo estaba buscando, o sea, de qué hablar, estaba buscando el tema de qué hablar, llegué a este capítulo 28 del profeta Jeremías, que aparece además acompañado de otra persona, es Ananías. Ananías también es un nombre que también aparecerá en el Nuevo Testamento. Pero en este caso, digamos que contrapone algo que me trajo muchos recuerdos, y ya les voy a hablar de eso en su momento. Primero voy a hacer la lectura, porque justamente el tema de hoy habla de la gente que predica esperanza falsa. Eso no es que esté cargado de malas intenciones. Ojo, hay personas que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo abreboca, alguien que le dice: mira, tengo esta enfermedad que me acaban de diagnosticar y es grave, es muy grave, y alguien te dice: tú tranquilo, decreta decreta, esa palabra es muy importante, decreta en el nombre de Dios, y además cancelado y transmutado, empiezan a usar ese tipo de expresiones, que tú te vas a sanar por el poder del Altísimo. Pon fe en eso, que eso es así. Eso es dar esperanza y está cargado de buenas intenciones, pero eso no siempre es plan de Dios. Y eso es lo que quiero un poquito transmitir acá, porque a pesar de que Ananías, no dudo, tenía buenas intenciones, Jeremías le corrige, y además hay un trágico final. En el Antiguo Testamento vemos mucho este tipo de desenlaces. Por eso es que a veces a Dios en el Antiguo Testamento le ponen la imagen, o se quedan con una imagen del Dios castigador. Pero es posible que Dios, ciertamente, cuando iba educando al pueblo, y es parte de estos aprendizajes, pues mostrara quizás una mano un poco más dura que la que hoy muestra en nuestros tiempos. Estamos en tiempos bien complicados, que quizás no es pertinente en esta serie, mucho menos en este episodio, desarrollar, porque sería quizás meterme en un camino de especulaciones que no tengo por qué ahondar. Creo que no tengo la formación para hacerlo. Pero vamos a ver un poquito de esta historia. Nos dice el texto que en el principio del reinado de Sedecías, el rey de Judá, el mes quinto del cuarto año, el profeta Ananías, que era de Gabaón, se dirigió a mí delante de los sacerdotes y de toda la gente mientras estaba en la casa de Yahvé, y me dijo. Aquí voy a contextualizar un momento. Si está gobernando Sedecías, ya había ocurrido, si no me equivoco, el primer destierro. Sedecías era un rey que había sido puesto por los caldeos, y era como una suerte, creo que lo expliqué en otros episodios, de Herodes en los tiempos de los romanos, que Herodes era un rey de parapeto, no era el verdadero rey de Judá, pero tenían la figura y era como un gobernante que ellos podían dominar. Pero había ya amenazas o posiblemente asedios de que ya iba a venir una invasión más dura para Israel. Y estaban justamente en ese aspecto estratégico
de qué hacer, o sea, quizás cómo evitarlo, quizás este pueblo le había dado la espalda a Dios y Dios estaba permitiendo que ya alejados de su protección a propia voluntad de ellos, pues quedaran a merced o a las acechanzas de quienes eran en ese momento sus enemigos. Entonces, en ese contexto dice Ananías, así habla Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. O sea, él está hablando en nombre de Yahvé, Ananías. He quebrado el yugo que les impuso el rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré devolver a este lugar todos los objetos de la casa de Yahvé. Haré también regresar a Jeconías, rey de Judá, y a todos los cautivos de Judá que fueron desterrados a Babilonia. Pues yo quebraré el yugo del rey de Babilonia, palabra de Yahvé. Jeremías escucha entonces y responde a Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Amén, dice él, amén. Haga Yahvé que se cumplan tus palabras y que devuelvan todos los objetos de la casa de Yahvé a todos los cautivos. Pero fíjate bien en lo que te voy a decir delante de todos. Los profetas que nos han precedido desde hace mucho tiempo predijeron a muchos países y a grandes naciones guerra, hambre y peste. Por eso, un profeta que anuncia la paz no será reconocido como verdadero profeta mandado por Yahvé mientras no se realice todo lo que él anunció. O sea, Jeremías hace una importante advertencia. Y es algo que también debemos aprender a ir descubriendo en la coherencia, en el hilo coherente del plan de Dios. Porque aunque digan que Dios escribe torcido, en líneas torcidas, que Dios escribe recto en líneas torcidas, Dios lo que no va a ocurrir en nuestra iglesia, voy a poner un ejemplo muy de nuestro tiempo, es que lo que hace 20 años, 50 años o 100 o hasta 1000 años, la iglesia enseñaba y predicaba que era un pecado, ahora no lo es. O porque eso sería no solamente injusto para quienes vivieron en la época donde sí era pecado y qué sabroso que a nosotros no nos tocó que sea pecado, sino que más allá no es que, por ejemplo, la iglesia enseñara a través de toda su historia que dentro de los 4 dogmas marianos, que María fue virgen antes, durante y después del parto, y ahora digan que no, bueno, que eso posiblemente no fue así. Eso sería una gran incoherencia. Entonces Jeremías lo que destaca acá es que Dios no va a poner a unos profetas a predicar unas cosas y a otros otras, porque puede pasar. Fíjense ustedes, porque alguien me pudiera refutar y decir, bueno, pero ya va, con Jonás eso no fue lo que pasó, porque cuando él profetizó que Nínive iba a ser destruido, después Dios se arrepintió y predicó otra cosa, sí, pero lo hizo con el mismo profeta. Y algo importante es que hubo una acción además diferente, que el pueblo de Nínive, cuando evitó su destrucción, que ya hablaremos de eso en su momento, cuando evitó su destrucción, el pueblo de Nínive se convirtió, ayunó, se vistió de saco, que eran expresiones de gestos de conversión. Pero el pueblo de Israel no había hecho nada para merecer esa paz. O sea, más bien todo indicaba de que el caminar del pueblo de Israel era ir cada vez más en contra de la propia voluntad de Dios, a pesar de que en apariencia seguían creyendo en él. Bien, entonces el profeta Ananías tomó el yugo que el profeta Jeremías llevaba sobre el cuello y lo rompió. Otro signo de que por ahí no viene la cosa. El profeta de Dios tiene que ser humilde, no agresivo. Una cosa es que tú tengas un celo apostólico, otra cosa es que tú, cuando te llevan la contraria, pues reacciones de esta manera. Y le dice, esto les dice Yahvé, dentro de 2 años romperé el yugo que Nabucodonosor impuso a todos los países. Y el profeta Jeremías se marchó, dice el texto. ¿Okay? Pero después Yahvé se dirigió a Jeremías y le dijo estas palabras. Anda a decir a Ananías, esto sí es una revelación de Yahvé. ¿Ve? Anda a decir a Ananías, has roto yugos de madera, en vez de ellos habrá yugos de hierro. Es decir, Ananías tomó lo que tenía Jeremías, lo parte, que era de madera, y da a entender como que Dios estaba reafirmando que estaba partiendo el yugo. ¿Okay? Ese es el gesto. Dios le habla a Jeremías y le dice, él partió el yugo de madera, hizo un simbolismo, pues ahora dile que en vez de yugos de madera va a haber yugos de hierro. ¿Okay?
Porque así habla Yahvé: yo pongo un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que no sirvan a todos los que han, para que los sirvan. A todos los he entregado a Nabucodonosor, hasta los animales del campo. Después Jeremías le dijo a Ananías: escucha tú, Yahvé te ha enviado y tú has engañado a este pueblo dándole una falsa seguridad. Por eso así habla Yahvé: yo te he hecho de la superficie de la tierra, y en el presente año vas a morir, por haber incitado a la rebelión contra Yahvé. Y a los 2 meses, aquel mismo año, murió Ananías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo con las cosas de Dios, a pesar de que siempre uno escucha que Dios es amor y Dios es misericordia, y eso es cierto, eso nunca lo voy a cuestionar, eso es cierto. Yo con las cosas de Dios, de manera muy imperfecta, pero uno tiene que aprender a respetar a Dios. Y respetar a Dios, respetar a Dios implica necesariamente no ponerse, sobre todo cuando tenemos una mala formación, ¿okay? No ponernos a hablar cosas en el nombre de Dios que no son. Porque esto a mucha gente no le gusta oírlo, pero en el plan de Dios puede estar tu enfermedad, tu pobreza, tu situación de crisis emocional, muchas cosas que puedes estar viviendo. Puede estar dentro del plan de Dios. Y eso, aunque son cosas negativas, de eso Dios puede servirse para algo mucho mejor. Y aquí me voy a permitir, con el permiso de ustedes, porque además yo hago esto mucho en los talleres cuando he tenido la oportunidad de darlos, abrirles una ventana hacia mi propia vida. Para muchas personas no es secreto que yo actualmente estoy casado maravillosamente, tengo a mi esposa, estoy casado sacramentalmente, tengo a mi hijo, pero previo a este matrimonio yo había tenido otro matrimonio de mi esposa, primera esposa que falleció además, ella murió de cáncer. Y en ese contexto, cuando yo estaba buscando esta lectura, recordé el episodio cuando, para no hacer la historia muy larga, porque el espacio no es para eso, ella está en la clínica, en el cuarto, y la van a pasar a cuidados intensivos, porque se estaba empeorando. En una semana entre que entró a la clínica, fue un viernes, y ella al sábado siguiente fallece. Pero por supuesto, en retrospectiva, eso no estaba pensado así. Eso fue un devenir de día a día. Pero a donde quiero llegar es que cuando ese martes me dicen para llevarla a cuidados intensivos, yo subo, en un mar de lágrimas, además porque era muy duro, pensabas en todo lo económico y qué es lo que estaba pasando, nadie daba con qué estaba ocurriendo. Después se determinó que era un cáncer que había migrado del seno a la médula, y eso ya estaba pues destruyendo internamente, generando muchas hemorragias, pero eso se supo ya casi al final. Recuerdo que estaba en cuidados intensivos una señora con un corte, un perfil muy evangélico, cristiana no católica, y me ve y me llama, y insisto, pongo el ejemplo de Ananías, con muy buena intención, y me invita a orar, y me dice: no pierda la esperanza. Y ella me decía: mi esposo está allá adentro, y vamos a orar aquí, y yo decreto, y diga conmigo que en el nombre de Dios su esposa va a salir de allí, o su familiar. Ella no recuerdo bien, obviamente no tendría por qué saber el vínculo, pero creo que me proyectó más hacia el familiar que está allí, va a salir. Yo de verdad no repetí las palabras, no por orgullo, ni por tirármela de superioridad, es que mi mente no estaba ahorita concentrada en eso, pero es que además yo nunca he orado así. Yo soy pésimo orando, de hacerme rutinas de rosario, de coronillas, de verdad que soy muy malo para eso. Con dialogar con Dios se me da mejor. Admiro, aplaudo y fomento a las personas que rezan el rosario y la coronilla y que hacen hábitos diarios. Eso está bien, eso es una virtud. Así que nadie me emule en lo que estoy diciendo, sino que a mí se me cuesta. Entonces, claro, yo no he orado nunca así, tampoco le he dicho a Dios que se haga mi voluntad sobre la tuya. Yo decreto, no me gusta. Eso lo he aprendido porque he aprendido que la voluntad de Dios camina, escribe derecho en líneas torcidas. Lo cierto del caso es que no lo hice. De hecho, sí fui testigo presencial cuando salió el esposo de la señora, pero en mi caso no salió mi primer esposo, y por lo tanto murió. Ella murió en cuidados intensivos. Pasa el tiempo
con una situación de vida bien particular. Ya había habido un marcaje además, porque por eso es que también quiero recordar un libro que más me regalaron en esta situación, no recuerdo el nombre, les pido disculpas. El libro actualmente está en poder, de hecho, de mi madre, cosa que me encanta mucho, pero sé que hay un libro de cuentos, hay una historia de un chinito que le pasaban cosas malas, entonces él siempre decía cada vez que le pasaba algo malo, eh, bendición o desgracia, solo Dios lo sabe. Cada vez que le pasaba algo malo, y él se iba dando cuenta que a pesar de que iban pasando cosas malas, a veces esas cosas malas le evitaban cosas peores. En mi caso particularmente, yo en mi primer matrimonio no había posibilidad de tener hijos, o sea, eso estaba totalmente negado. Y no era algo que ya yo estaba resignado, no pensaba mucho en esto, pero surge una nueva posibilidad, o sea, una invitación a seguir adelante, surge una nueva relación y de esa nueva relación surge una nueva vida. Y, y es mi hijo actualmente, es mi familia. Y si no hubiese pasado previamente lo anterior, yo no estuviera viviendo esta nueva realidad y bendigo las dos realidades. ¿Ok? No es que digo que gracias a que una cosa pasó otra, pero en el plan de Dios, una vida que siempre viene de Él, para que pudiera entrar esa vida tenía que haber un destierro de la primera. Y por eso pongo el ejemplo de Jeremías. No prometamos cosas que por capricho del presente queremos que ocurran cuando no sabemos en el mañana si hay cosas mejores que puedan ocurrir. Y cierro toda esta historia, porque además mi hijo nace, el nacimiento de mi hijo es el mismo día que cumplía años mi primera esposa, que además eso fue algo que ni siquiera se planificó ni nada por el estilo, o sea, es algo que tampoco es, porque debo ser justo, yo a él lo he formado para que él tenga su propia personalidad. ¿Okay? No tiene ningún vínculo, ni se llama cerca como se llamaba ella, ni ella, ni nada por el estilo. Son historias separadas. ¿Okay? Es mi actual presente, es mi vida que amo, que bendigo, por la cual lucho. Pero eso a mí me marcó un poquito lo que a veces es la continuidad de la vida. Es como que Dios te dice, sigue adelante y confía en mí, no en las promesas que te hagan en torno a mí. O sea, confía en que a esa ley de la iglesia que de repente te hace ruido no te gusta, porque te molesta, porque no estás de acuerdo, porque no la entiendes. El abandono a Dios parte de allí, de saber entregar nuestras vidas a Dios. Y este testimonio yo siempre que puedo lo cuento y espero que sirva para otras personas para entender que inclusive aún cuando se pueda morir un hijo, cuando se pueda haber muerto una pareja, cuando haya muerte prematura de padres, conozco un caso de una muerte prematura de una joven que perdió a sus padres por COVID, ambos, y qué duro, no sabemos en el mañana, en el porvenir, en el plan de Dios, qué pueda derivar esto, o sea, qué bendiciones y frutos pueda derivar de un Dios que siempre va a estar ahí, un Dios que nunca va a morir, que nunca te va a abandonar y que es la garantía segura de que caminando con Él, como dice el Salmo 23, aunque caminemos por valles oscuros, por valles de sombra, confiamos, vamos tranquilos porque Él va con nosotros. En el enlace de este vínculo de hoy, pues en el vínculo de esta lectura, vamos a la primera carta a Timoteo, porque aquí también Pablo habla de los falsos profetas y dice así: al partir para Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso, o en Efeso dice acá. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina y se metieran en leyes y recuentos interminables de ángeles. Estas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de la mente limpia, de la conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de la línea, algunos se han encerrado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué advierte Pablo acá? Un poquito de la misma línea de lo que veíamos en Ananías. No dudo que sean personas que tengan buenas intenciones, pero la palabra de Dios no está ahí para estarla cuestionando, para estar diciendo qué es lo que me parece que sea verdad y qué es lo que me parece que sea mentira. Yo he escuchado cosas que, cuando hablamos de palabras inútiles, les pongo ejemplos. Yo he escuchado religiosos y religiosas, personas consagradas, decir: bueno, cuando Moisés cruzó el mar, aunque eso no se sabe si fue así,
Pero bueno, lo importante es el mensaje. No, 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 no. Eso no hace falta decirlo. Nadie tiene el derecho de pararse ante una comunidad a generar confusión. Cuando Jesucristo multiplicó los panes, que bueno, eso no fue ningún milagro, eso fue que él movió el corazón de la gente y entonces la gente empezó a repartir los panes. Usted no tiene derecho, ni yo tampoco tengo derecho a generar confusión, sobre todo en las mentes de las personas que van a misa o a una homilía o una catequesis, a alimentarse completo de la palabra de Dios. A usted no le gusta que le sirvan la comida sin sal, seguramente, o el café sin azúcar. A la gente que sí lo toma, pero le hablo al común normal de persona. A usted no le gusta que lo que le van a dar le quiten. O sea, yo me imagino un niño que le den la chupeta y después le digan, bueno, pero vamos a sacarle el chicle que está dentro y quédate con lo de afuera, o al revés, quédate con el chicle, pero me das el caramelo. Eso no. Tú te quieres comer toda la palabra, te guste o no te guste, la palabra no es para adaptarla. Y esto es lo que advierte San Pablo acá, es lo que nos advierte a cualquier predicador. No cercenemos la palabra de Dios, hagamos de Dios en sí mismo el núcleo de la esperanza. Dios es íntegro, Señor. Como dice Job, Job es el mejor ejemplo, el libro de Job, que ya llegaremos a él, es el mejor ejemplo para esto que estoy tratando de explicar. Job le dice a su mujer, le dice a su testimonio de vida, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea Dios. Y más adelante dirá, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Es decir, todo esto es un mismo contexto. En las bendiciones te amo y en las desgracias también. Y esto también va de la mano con este pasaje anónimo que siempre me da miedo cuando no lo tenía preparado, cuando trato de decirlo, porque a veces se me puede olvidar, pero algunos se lo atribuyen a Santa Teresa de Jesús y otros piensan que es un anónimo. Pero en cierta forma eh, dice algo así, y espero en Dios, el Espíritu Santo me ayude para decirlo bien. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por él todo ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera, que aunque no hubiese cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiero, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Eso está en lenguaje castellano antiguo. Cerré los ojos para tratar de acordarme. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme acordarme, pero ahí está reflejado todo. Aunque no haya un cielo y aunque no haya un infierno, igual te amaré, igual te respetaré, igual te amo por quien eres, no por lo que me vas a dar. Ese tipo de amor, de fe, de fidelidad es lo que Dios espera de nosotros. Esto ya hay que pasarlo a un nivel de fe más madura. Esto hay que pasar del niño Jesús, que lo amo por lo que me trae, a el Dios que aunque no me traiga nada, lo amo porque está ahí conmigo, porque me dio la vida y porque me acompaña, porque me consuela, porque me manda palabras de aliento. De eso se trata este caminar, querida comunidad, queridos escuchas. Así que a seguir remando, que no somos perfectos, que somos débiles, que nos cuesta seguir, avanzar, pero que con Dios de la mano llegaremos hasta donde Dios está esperando que lleguemos. Como se lo decía a mi hermano que acaba de hacer Emaús, le dije, porque lo que más anhelo de ti, por encima de todo, son dos cosas: que seas santo y que en ti se haga siempre la santa voluntad de Dios. Venga como venga, la santa voluntad de Dios que te permita llegar a esa santidad que anhelo para ti. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.